esta sesión. El tema 3 se titula Modelo atómico de los orbitales. En este caso vamos a ver uno de los modelos que siguió después del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de los orbitales, también llamado modelo atómico de la mecánica cuántica, precisamente viene acorde o relacionado con los trabajos de Einstein y Planck sobre los paquetes de energía que hablamos en la clase pasada. De ahí viene lo de cuánto, y de ahí lo de mecánica cuántica. Bueno, ahí dice el modelo de los orbitales, parte del modelo atómico previo, es decir, el modelo atómico de Bohr. Dice, aunque el modelo atómico de Bohr sirve para muchos fines, existe un nuevo modelo que influye en las ideas de las y los científicos acerca de la apariencia del átomo y su comportamiento. Entonces, el modelo atómico de los orbitales, como bien menciona acá, tiene ciertas características. Una de ellas es que, a diferencia del modelo atómico de Bohr, donde se tenía la precisión de encontrar un electrón en una determinada órbita, en el caso del modelo atómico de los orbitales, ya no se va a tener con exactitud y con precisión el lugar en donde un electrón se encuentra. En el caso del modelo atómico de los orbitales, lo que sucede es que vamos a tener probabilidades nada más de encontrar a los electrones en determinado espacio alrededor del átomo. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, podríamos decir que si utilizamos el modelo atómico de Bohr para ubicar a una persona, si nosotros ponemos o nos guiamos de los ubicadores, de los GPS, en los celulares, podríamos decir, esta persona se encuentra exactamente en este lugar, la dirección y el punto exacto. En ese caso, al referirnos a una persona, al ubicarnos con precisión en el espacio, estaríamos utilizando, por decirlo de una forma, el modelo atómico de Bohr. Sabemos en qué órbita se encuentra el electrón. En el caso de la persona, sabemos bien en dónde se encuentra. Se encuentra en el parque central, se encuentra justo en la cruz del parque central, por ejemplo. Si nosotros utilizamos el modelo atómico de los orbitales, entonces no podríamos saber exactamente en dónde se encuentra la persona. En ese caso, lo único que podríamos decir es acerca de la probabilidad de encontrar a esa persona en un determinado lugar. Es decir, ahora ya no diríamos se encuentra exactamente en la cruz del Parque Central, sino diríamos se encuentra en la zona centro de la ciudad. ¿En qué calle? ¿Enfrente de qué casa? No sabemos. Solo tenemos la probabilidad de encontrarlo en alguna de estas calles en el centro de la ciudad. Entonces, el modelo de los orbitales nada más nos habla de probabilidad de encontrar electrones en cierta región o a cierta distancia del núcleo de los átomos. Aquí, por ejemplo, cada probabilidad de encontrar a los electrones va a tener una cierta característica y cierta forma. Por ejemplo, en el caso de la persona, nosotros podríamos decir que si se encuentra a cierta distancia del parque central, con cierta probabilidad, podríamos marcar una cierta forma para los movimientos que tiene esa persona alrededor de ese centro. En el caso de los electrones, en el modelo atómico de los orbitales, también va a suceder algo así. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos colocar una bolsita alrededor de la probabilidad de encontrar al electrón, entonces veríamos la forma que tienen estas probabilidades. Cada puntito en esta imagen de la parte izquierda, cada puntito es el electrón que puede estar en ese lugar. Es decir, hay un electrón que puede estar en toda esta región, como una donita.
Esas probabilidades nos dan una forma esférica en el caso de cierto orbital. Cada orbital, cada nivel, dentro de los niveles, nos da una forma. Ahora, ¿qué son precisamente estos orbitales? Los orbitales vienen a ser subniveles en el átomo dentro de los átomos, perdón. Así como nosotros empezamos la primera sesión viendo que un cuerpo podemos irnos cada vez más interno, desglosando cada vez, viendo las partes más internas, en el caso de los átomos sucede algo parecido, no solo con las partículas, en donde nosotros vemos que el electrón, por ejemplo, era una partícula que se desconocía hasta cierto momento. Después se conoció y vimos que dentro del átomo existían estas partículas subatómicas. En el caso de los protones, después se vio que existían, por ejemplo, los gluones y los quarks que estaban dentro de los protones. Así como vamos internándonos cada vez en la materia, también dentro del átomo, el espacio en los átomos también se van desglosando poco a poco hasta volverlos cada vez más detallados. En el modelo atómico de Bohr únicamente se tenían órbitas o niveles. En el caso del modelo de los orbitales o de mecánica cuántica, se van a tener también subniveles. Es decir, el primer nivel en el átomo también va a tener subniveles. Vamos a ver cada vez más interno. A estos subniveles nosotros les llamamos orbitales. Y los orbitales los entendemos precisamente como probabilidades de encontrar un electrón ahí. Ahora, para que nosotros podamos formar esta estructura o tener una estructura acerca del átomo, necesitamos también de ciertas reglas que nos ayuden a comprender y a ver de qué forma está estructurado los átomos en este modelo. Aquí dice las reglas que indican cómo se van llenando estos orbitales. Recordemos que cada orbital se va a poder ir llenando con determinados electrones. Aquí nosotros ya debemos de tener claro que estamos hablando de todos los demás elementos químicos. Hasta el modelo atómico de Bohr, nosotros solamente podíamos hablar del átomo de hidrógeno, que tenía únicamente un electrón. En este caso, ya podemos hablar del tratamiento de todos los demás elementos químicos, todos los demás átomos que tienen 2, 3, 4, etc. Electrones en su interior. Entonces, primero, para poder nosotros, lo que nosotros queremos hacer en esta parte del modelo de los orbitales es acomodar, ver cómo se acomodan, cómo se distribuyen los electrones dentro del átomo, cómo se ubican. De cierto modo podemos imaginar que nosotros vamos llegando a la escuela y nos indican en qué salón nos toca, por ejemplo. Vamos llegando y nos van ubicando en cada salón. A su vez nos pueden ubicar dentro de nuestro salón, nos pueden ubicar nuestros lugares, nuestros asientos. Ese acomodo, en el caso de los átomos, ese acomodo nosotros le llamamos configuración. Es decir, vamos a acomodar a los electrones dentro del átomo. Por supuesto que esto de vamos a acomodar es para que nosotros entendamos cómo están ordenados los átomos. En principio, la naturaleza misma es la que los acomoda. ¿Qué reglas utilizamos para saber cómo acomodamos? En el caso de la escuela, bueno, podrían tener sus propias reglas, dependiendo de cada grupo, es cada salón, dependiendo de la cantidad de personas, también podrían ubicarnos en cada salón y así podríamos tener una gran cantidad de características para las cuales podrían acomodarnos dentro de la escuela. En el caso de los átomos, las reglas se deben principalmente a tres principios. El principio de Aufbau, que nos dice que los electrones van a entrar, o sea, se van a ubicar primero en los orbitales de más baja energía.
Entonces tenemos un electrón, se va a ir al nivel de más baja energía y se va a denotar a cada subnivel u orbital atómico con un cuadrito. Después existe el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que un orbital atómico puede describir o puede tener como máximo 2 electrones. Para ocupar el mismo orbital, los 2 electrones deben tener espines opuestos. Esto de los espines es simplemente, podríamos entenderlo como el giro de los electrones, como en el caso de la Tierra, tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol y un movimiento de rotación sobre su propio eje. Podríamos imaginar a los electrones como algo similar, movimiento de rotación a través del núcleo y movimiento de rotación, traslación alrededor del núcleo y rotación sobre su propio eje. Ese movimiento de rotación es lo que podríamos entender como espines en el caso de los electrones. Entonces nos dice que para un mismo orbital no se puede tener espines arriba o espines abajo, tiene que ser uno arriba y uno abajo. Y por último, la regla de Hunt, que nos dice que para llenar diferentes orbitales, primero se llenan todos los espines hacia arriba y si tenemos más electrones, se llenan con espines hacia abajo y se van llenando poco a poco, como vemos en la parte de la derecha. Ahora, para el principio de Aufbau, vamos a guiarnos o vamos a apoyarnos de una tablita en donde nos dice cómo vamos a ir llenando los niveles con los electrones que tenemos. Entonces, aquí están los niveles, el 1, después el nivel 2, los numeritos significan los niveles y las letras significan los orbitales. Nos dice que los orbitales S de amarillo nada más le caben 2 electrones. Es decir, si nosotros tenemos 2 electrones en un átomo, podríamos llenar el primer nivel y el primer orbital. Si tenemos 3 electrones, llenaríamos el primer orbital y el primer nivel, nos seguiríamos y después llenaríamos el 2s con un solo electrón, para que sean 3. Y así sucesivamente. Podemos seguir estas flechitas para ir llenándolo así de forma diagonal. Cada orbital nada más le caben, en el caso de S le caben 2 electrones, el de P le caben 6, D le caben 10 y F le caben 14. Por ejemplo, aquí dice, para el hidrógeno, que solo tiene un electrón, su configuración electrónica sería 1, S y arriba el 1, porque solo tiene un electrón. Entonces, hay que recordar el 1 en la parte izquierda significa el nivel, la letra A significa subnivel y el numerito arriba significa el número de electrones que estamos ubicando ahí. Si solo tenemos 1, aparecería 1s1. Si tenemos 2 electrones, aparecería 1s2. En el caso de tener 3 electrones, aparecería 1s2 y 2s1. 4 electrones, 1s2, 2s2 y así sucesivamente. ¿De dónde nos guiamos para saber cuántos electrones tenemos? De la tabla periódica. El numerito que se encuentra en la parte superior de la tabla periódica, en este caso superior izquierda, esa es la cantidad de protones y la cantidad de electrones que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí para el carbono tenemos la parte superior que es 6. Tenemos un 6, significa que tenemos 6 electrones en el carbono. Su configuración electrónica sería entonces 1s2, 2s2 y 2p2. Tenemos 2, 4, 6 electrones. ¿Cómo obtuvimos esto? Nuevamente con lo que tenemos aquí, esta tablita. Entonces, así podemos nosotros encontrar las configuraciones electrónicas. Entonces, aquí hay otros ejemplos para el sodio y para el plomo. Entonces, más o menos, aquí hay una imagen donde podemos imaginar precisamente que los electrones se van ubicando, nos van acomodando como en el cine. Ahí, de acuerdo a nuestro boletito, ahí nos vamos acomodando en los asientos que nos corresponden. Y bueno, hasta aquí dejamos esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Mucho ánimo, mucho